Muy buenas, gente, ¿qué tal? Aquí estamos en otro nuevo vídeo y esta vez vamos de camino a las cataratas de Mino. Y es que hoy es el día de la montaña, Yamanohi. Y por eso pues vamos a ir al monte, que es lo que se hace en un día como hoy. Así que nada, a ver si salimos un poquito de la ciudad, empezamos a ver un poco el camino y os enseño. Vamos allá. ¡Yo! Bueno, y aquí nos encontramos en mitad del camino una especie de onsen para lavar los pies. Aquí veis el horario, que es entre semana de 10 a 4 y los fines de semana hasta las 5. Y como podéis ver, bueno, aquí la mascota del pueblo, una frutita de yuzu. Y aquí la gente, pues lavándose los pies con agua hirviendo en plena tarde y con el solazo que hace. La mascota de los Gamba Osaka tiene cierto parecido con Goku, pero solamente con un piño ahí. Así que nada, vamos a seguir el camino. ¡Y cuyo! ¿Escucháis ese sonido? Es ese típico sonido de las películas anime cuando llega el verano. Las cigarras, la semi. Este pueblo es la hostia. Además, con el hotel que hay en la entrada, aquí podéis venir y quedaros tranquilamente un día para disfrutar de este sitio. Especialmente es bastante famoso por la época del momiji, en otoño, cuando las hojas tienden a cambiar al color rojo y se hace la fiesta del momiji. Os insto a que investiguéis un poquito sobre ello. Entre las múltiples cosas que tienen las tiendas por aquí nos encontramos con bichitos que son escarabajos. Kabuto mushi tomoimasu. ¿De yo? Y ahí tenemos pues la lista de los precios de los bichitos. Nada, aquí hay más bichitos. ¿Kubagata? Kubagata, sí. Y por supuesto aquí te pone un cartel muy gracioso. Te dice no tocar y no comer. Son mascotas. Una tienda muy interesante, la verdad. Por cierto, ahí tenéis más información de lo que os decía antes del momiji, de lo de las hojas. Este sitio es precioso. Bueno, y nos encontramos con unas hojitas aquí que parecen marihuana, pero no es marihuana. No sé de qué árbol será. Me parece que es de este. El tipo de hoja. A ver si lo podemos... Sí, sin duda es este tipo de árbol, que es el característico del momiji. Pero bueno, ahora está todo en verde, porque no es la época. Así que nada, seguimos caminando. Saruni tabemono ataenai de. Que no le puedes enseñar la comida a los monos porque se van a volver locos y se te van a tirar. Íbamos todos en un avión y no llevábamos munición. Y no se va más en munición. Solo llevábamos un condón Solo llevamos un tonka. por si había la ocasión. Por se va la dos inshan. Y mi wakaranai de show. Ay, nani wa shiranai. Y en el camino pues nos hemos encontrado con este característico puente del momiji. Así que voy a hacerme un par de fotos aquí de recuerdo, aunque no sea la época del momiji y no se vean bien los árboles luciendo el rojo. Pero bueno, shoganai.
También hay un templo aquí, ahora lo vais a ver mientras vamos caminando hacia el puente. Y la verdad está bastante chulo. Aquí el acceso principalmente es andando, aunque he visto algún que otro coche, pero perfectamente se puede subir andando, no hay ningún problema. Vamos a ver ahora las vistas desde el puente y a hacer una foto. Y aquí las vistas desde el puente. Por ahí es por donde venimos. Aquí el puentecito rojo. Y por allí es por donde seguiremos. Dentro de los lugares que te vas encontrando por medio camino, te encuentras con una casita que parece una cafetería, un salón de té o un hotel, con cosas muy bonitas y tranquilas. Bueno, y después de una gran caminata, por fin nos empezamos a acercar y ya se pueden ver las cataratas ahí. Ya hemos llegado prácticamente y ahora por aquí pues os voy a enseñar la cantidad de puestecitos que hay, con comida de lo más variopinta y todo muy rico. Y así de fondo pues os dejo con el río. Vamos a cambiar ahora la vista. Bueno, pues ya hemos llegado. Aquí tenemos de fondo las cataratas de Mino. Y ahora pues disfrutaremos un poquito del merecido descanso después de la caminata. Comeremos un poquito y a ver si podemos ver el espectáculo que hay ahora al anochecer, dentro de 2 horas me parece que es. Y a ver con qué más nos encontramos. Idiota totero. Y nada, hora de volver a casa, cenar y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.